Muy bien, hermanos y hermanas, si tuvieran alguna pregunta que formular, estamos a su disposición para responder la verdad en la medida de las posibilidades. Aprovechemos, hermanos, este espacio, ¿verdad?, para instruirnos en la Sagrada Escritura. Voy a dedicar un programa para comentar este documento que ha sido publicado recientemente, una exhortación apostólica posinodal que lleva por título Verbum Domini, Palabra del Señor, y que nos da unas líneas muy claras para que, como dice el Santo Padre en uno de los numerales introductorios, la palabra de Dios se convierta cada vez más en el corazón, en el centro de la vida y de la misión de la Iglesia, ¿no? Debemos acercarnos más asiduamente a la palabra de Dios, debemos estudiar la Sagrada Escritura con la fe y la razón, ¿verdad?, abiertas. Es pues un libro que contiene la palabra de Dios revelada para nuestra salvación y por eso nos interesa, ¿no? Allí está el camino para lograr la vida eterna. Buenas noches. Buenas noches, Padre Jorge. Dígame, hermano. Con respecto a lo que ahorita ha explicado con respecto al libro de Levítico. Sí. Solo tengo esta inquietud, o sea, le doy vuelta a este asunto. Sí. Prácticamente como el libro de Levítico se basa directamente a leyes de sacrificio, de puro y impuro y la ley de la santidad, ¿va? Sí. Pero en sí forma parte de los libros de la Biblia. Sí. Entonces, no sé si me amplía un poco más con respecto a cuál es directamente la importancia que le debemos de dar a este libro, o queda abolido directamente como dice el Señor allá en el Nuevo Testamento. No, sí, gracias, hermano. Le respondo. Jesús en el Sermón de la Montaña comienza diciendo que Él no ha venido a abolir la ley o los profetas. Se refiere no solo a las leyes expresamente formuladas, sino al Antiguo Testamento. Es una manera de referirse a todo el Antiguo Testamento cuando se habla de ley, profetas, o a veces se añade también salmos. Pero lo que decimos sobre el libro de Levítico vale para todo el Antiguo Testamento. Todos los libros de la Sagrada Escritura son palabra de Dios, pero no todos los libros contienen la revelación definitiva. Hay que recordar que el Antiguo Testamento se orienta al Nuevo, en el que encuentra su plenitud. Hay en el Antiguo Testamento muchas cosas imperfectamente reveladas, en el orden de la fe o en el orden moral. Y entonces debemos distinguir lo que tiene validez. La palabra de Dios es inmutable, tiene un carácter perenne, pero hay cosas específicas, sobre todo en relación a las leyes. Santo Tomás decía que hay leyes del Antiguo Testamento que no solo no son válidas ya para nosotros, sino que serían pecados si nosotros las practicáramos. Por lo tanto, hay en estas leyes una revelación progresiva. Dios necesitaba educar al pueblo de Israel en la conciencia de que era un pueblo diverso a los demás pueblos, el pueblo elegido de Dios. Por lo tanto, algunas leyes, sobre todo que se llaman casuísticas, leyes que regulan la vida ordinaria de la gente, esas leyes ya no tienen validez para nosotros. También el culto del Antiguo Testamento ha sido superado por nuestro Señor Jesucristo. Superado no quiere decir que ya se dejó completamente atrás. Pensemos en la Eucaristía, por ejemplo. La Eucaristía se celebró en el marco de la Pascua judía. Por lo tanto, la Pascua judía está asumida en la Eucaristía. Por eso, ¿verdad?, nosotros hablamos de la cena pascual del Señor, ¿no? Entonces, ese antiguo sacrificio, que era figura del verdadero sacrificio del Señor, fue asimilado en la Eucaristía. Por lo tanto, es una superación que significa hasta cierto punto una continuidad en esa nueva economía del Nuevo Testamento, en esa nueva manera en que Dios se comunica. Recordamos que
el culto del Antiguo Testamento no comunicaba la gracia de Dios. Los ritos, los sacrificios del Antiguo Testamento solo anunciaban la gracia futura. En cambio, nuestros sacramentos nos comunican la gracia salvífica de Dios. Por lo tanto, tenemos ahí una superación que significa haber asimilado esa estructura cultural del Antiguo Testamento, pero que ha sido renovada por Cristo, ¿verdad?, para darle ya su valor definitivo, ¿no? Entonces hay ciertamente leyes, las leyes de la pureza legal, eso ya se superó, ¿no? Jesús le dice a Pedro en los Hechos, Pedro le dice: yo no he comido nunca alimento impuro, ¿verdad? No ha entrado en mi boca alimento impuro alguno. Y Jesús le dice, en la visión que tiene Pedro, en la que Jesús le prepara para que vaya a bautizar a Cornelio: no llames impuro lo que Dios ha hecho puro, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús da por abolida toda esa legislación que se refería a los alimentos puros e impuros, ¿no? Eso entiende uno que era solo una pedagogía de Dios para que Israel tomara conciencia de que tenía que ser santo, como su Dios, Yahvé, era santo, aunque la santidad, como explicaba antes, se entendiera de una manera exclusivamente externa, ¿verdad?, basada en la pureza legal, ¿no? Muy bien. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Se nos cayó la llamada. Vamos a ir concluyendo, hermanos, este programa. Vamos a ver si hoy logramos establecer comunicación. Buenas noches. Buenas noches. Sí, dígame, hermano. ¿Me puede complacer con una alabanza? ¿Qué alabanza quiere, hermano, para comunicársela al... Pablo el apóstol. Pablo el apóstol. Sí. Ya toma nota el locutor, hermano. Bueno, lo estamos escuchando aquí en Quebrada Grande, Langue, Valle de Honduras. Nos alegramos. Ahorita estamos, hay que sintonizar a las 7 un programa sobre la Sagrada Escritura en el que estamos ahorita, pero yo ya le comuniqué al hermano locutor, ¿verdad?, su deseo de escuchar esta alabanza. Gracias, hermano, por su sintonía. Muy bien, nos están escuchando en Honduras, nos alegra, ¿verdad? En Langue Valle, ¿no? Tenemos buena auditorio, ¿verdad?, hasta fuera de nuestro país. Buenas noches. Buenas noches, padre. Ajá, hermanita, dígame. Hablo de aquí del Tránsito San Miguel. Ajá. Yo quiero saber cuáles son los alimentos impuros y los puros y los impuros. Gracias, hermana, ya le respondo. Yo quiero saber. ¿Cómo no? Va. Ya le respondo, hermana, gracias por su pregunta. Bien, yo decía que algunas leyes del Levítico ya han sido superadas por nuestro Señor Jesucristo, la mayor parte, porque el culto del Antiguo Testamento en su conjunto, hay que leer, por ejemplo, la carta a los Hebreos, donde se compara el culto del Antiguo Testamento con el sacrificio de Cristo, por ejemplo, el culto de los sacrificios de holocausto. Se dice que en el Antiguo Testamento ciertamente se ofrecían holocaustos, pero que el de Cristo es el holocausto definitivo, ¿verdad?, que Jesús se ofreció como víctima, se entregó completamente, porque era en el Antiguo Testamento el holocausto era el sacrificio más perfecto, porque los sacrificios más antiguos eran los sacrificios de comunión. Era una idea muy primitiva de Dios, que se pensaba que había que compartir con Dios, ¿verdad?, con la divinidad, la comida, ¿no? En cambio, el holocausto significa todo consumido, todo quemado, porque ya se tiene una idea más, digamos, depurada de Dios. Dios no necesita comer nada, por lo tanto hay que ofrecérselo todo, ¿verdad?, quemar toda la víctima. Pero la carta a los Hebreos dice que Jesús superó, ¿verdad?, con su sacrificio, todos los sacrificios de la antigua alianza, que superó también el mismo sacerdocio de la antigua alianza. Por lo tanto, ya nosotros ahora no tenemos que preocuparnos por los alimentos puros e impuros. Nuestra preocupación hoy es más bien por los alimentos que contienen colesterol y los que no contienen colesterol, ¿verdad?, por las dietas que nos dan los médicos. Desde el punto de vista religioso ya no hacemos esa distinción. Jesús, de hecho, les recordaba este pasaje del libro de los Hechos, en el capítulo 10, me parece, cuando... en el capítulo 10, donde
Jesús se le aparece a Pedro para prepararlo a esa misión de ir a bautizar a Cornelio, ¿verdad?, que era un pagano. Pedro, como buen judío, se iba a resistir a entrar en casa de un pagano. Dios le muestra una manta una especie de manta llena de animales. Le pide que mate y coma, y Pedro dice: yo no he comido nunca alimento impuro alguno. Y el Señor le dice: no llames impuro a lo que Dios ha hecho puro, ¿verdad? Por lo tanto, uno entiende que ya en el Nuevo Testamento no tiene sentido hablar de alimentos puros e impuros desde el punto de vista religioso, ¿no? Los judíos, observando todavía el Antiguo Testamento, no comen cerdo porque consideran que es un animal impuro, pero eso se refiere solo a los israelitas que practican todavía el judaísmo, ¿no?, la fe del Antiguo Testamento. Para nosotros los cristianos ya esa distinción no tiene ninguna importancia. En Cuaresma la Iglesia nos pide que no comamos carne, en el caso de que la consigamos, porque está muy cara, ¿verdad? A veces no hay que hacer mucho sacrificio para no comer carne los viernes, ¿verdad? A veces pasamos un mes completo, la gente pobre a veces no consigue carne toda la Cuaresma. Pero lo que quiero decir es que no se trata ya de que la carne sea impura, no, es más bien un signo. La carne es un alimento apetitoso para la mayoría de las personas, ¿no? Entonces se pide, como símbolo del sacrificio que estamos llamados a hacer, se pide renunciar a ese alimento en los viernes de Cuaresma, pero no por razones de pureza o de impureza, ¿no? Muy bien, hermanos, les agradecemos su sintonía, nos alegramos, ¿verdad? Vamos a ver si hay otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermana. Se nos cortó la llamada. Entonces aprovechamos para despedirnos. Nos salvó la campana. Hermanos, les decía que nos alegra pues que sigan este programa, que estén interesados en conocer más la Sagrada Escritura, en alimentarse de la palabra de Dios. Veíamos el domingo cómo el Señor se enfrentaba al tentador con la fuerza de la palabra, citando la Escritura y citándola en su integridad, ¿verdad? No como el demonio que citó un versículo del Salmo 90 para tentar al Señor. No, la Sagrada Escritura hay que leerla en su conjunto. Por eso es tan importante ver esto que estamos explicando, ¿no? Cómo el Antiguo Testamento, siendo palabra de Dios, puede darnos lugar a confusión si lo leemos aislado del Nuevo Testamento. El criterio es que el Antiguo Testamento se lee a la luz del Nuevo Testamento, ¿no? Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga, que les conceda una feliz noche.